gloria, la oración, Señor, y Padre, vamos a entrar a lo que es el estudio de esta nueva parte de la armadura que tú nos has proporcionado, Señor, como hijos tuyos, como soldados de tu pueblo, Señor. Y te pido, Padre, la gracia para poder explicarlo de forma concreta, certera, efectiva, Señor, a fin de que seamos edificados por medio de tu palabra y de tu espíritu. Oh Dios, gracias, Padre, porque nos has permitido reunirnos, Señor. Te pido, Señor, que si alguien más tiene el deseo de llegar, que apresure los pasos para que llegue a esta de tu casa y sea fortalecido por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues seguimos con el estudio de lo que es la armadura de Dios, que se encuentra en la carta a los Efesios, parte del apóstol Pablo. Y yo creo que hemos aprendido muchas cosas de todo lo que hemos visto de la carta a los Efesios. Algunas cosas que tal vez no pensábamos que fueran, como decirlo así, tan necesarias, pero toda la palabra es útil, dice el apóstol Pablo, y es útil para enseñar, para corregir, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y bueno, viendo un poquito de lo que se hemos mencionado, la ciudad de Éfeso era una ciudad idolátrica, donde se practicaba mucho la hechicería, la brujería. Diana de los Efesios era la principal imagen que se adoraba en esa zona. Y si Pablo escribe a los Efesios, era por todo ese contexto del amado Dios, por lo que vivía la iglesia de Éfeso, enfrentando todos esos, lo que voy a resumir, todos esos ataques del imperio maligno. En el capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces, por esta causa, Pablo, o Dios, inspirando a Pablo, le manda a escribir lo que es la armadura de Dios, que cada parte es importante, que tú y yo no solamente conozcamos, sino que nos vistamos de esa armadura, dice el versículo 11, que tomemos la armadura, dice el versículo 13, y nos da motivos. Y el principal motivo es para que enfrentemos, soportemos, resistamos y permanezcamos firmes ante, durante y después del ataque del maligno. Porque muchos entran a lo que muchos llaman la guerra espiritual, la batalla espiritual, pero a mitad del camino como que de repente ya no quieren continuar. ¿Por qué? Porque no se prepara, no se toma, no se usa lo que Dios nos ha dado. Es como hace 8 días decíamos, que por lo general las mujeres tienen mucho más zapatos que los hombres, pero zapatos que nunca se ponen, pero ellos tienen de colección. O los vestidos, o los sacos, o yo qué sé. Hay hombres que también tienen ahí su colección de chamarras, de no sé qué tantas cosas. Tienen una nueva, pero ven una en la aplicación y ahí está mejor esta, y ahí la que acaban de comprar, nunca se la ponen. Pero nosotros somos de esos. Nosotros hemos conocido la verdad, que es Cristo, y la verdad nos ha hecho libres. Y ese es el cinturón de la verdad, o el cinto de la verdad. Dios nos proporciona coraza que nos cubre el corazón de los engaños del enemigo que puedan venir. Principalmente lo vimos dañando, queriendo desviando de lo que es nuestra identidad como hijos de Dios. También vimos que Dios nos ha dado el calzado que es útil cuando usamos de forma correcta, porque si usted se va a poner un zapato de número más chico, no le va a quedar, y va a querer caminar y no va a poder caminar. Y se pone un zapato más grande que su número de pie, pues va a andar chacoleteando ahí, tropezándose, porque no le queda. Pero el calzado que Dios nos dio es el calzado del aprecio del Evangelio, el cual, como vimos hace 8 días, tiene que llevarnos a mantenernos firmes en medio de los caminos que la vida a veces nos
nos presenta, caminos complicados. Quiero decir, los caminos de la vida no son como yo pensaba, dice un canto por allá, pero ese es otro canto. Sí se lo saben, ¿verdad? Sí, se ríen, saben qué canto han escuchado, ¿verdad? En la combi, ¿verdad? En la combi. Sí, ¿verdad? La combi. Los micros. Los micros, ahí donde escuchan ese tipo de alabanzas. Ahora, a veces el camino parece complicado y vimos que los soldados romanos usaban un calzado especial con varios clavos bien sujetos, muy puntiagudos para afianzar los pies cuando salen de la batalla o por los caminos complicados por los que ellos iban. Y hoy vamos a ver la parte de la armadura, la más grande que contiene la armadura, en el capítulo 6, versículo 16 de Efesios. Bueno, vamos a dar un recorrido rápido, desde el versículo 10 hasta el 16. Vamos a meditar rápido en el 16, pero vamos a leer del versículo 10 al 16. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ok, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el escudo de la fe. Pongan la imagen, por favor, hijo. Bueno, en un estudio, un manual que tengo, mencionan esto, en un estudio acerca de los escudos de los ejércitos del pasado, nos enseña que cada nación tenía diferentes formas de escudos, diferentes hechuras. Algunos eran redondos, algunos pequeños, y dicen que según la función del soldado dependía el escudo. Ahora, si era para así, pues sí, desde ese comentario, si era para los arqueros, su escudo era más pequeño, era redondo. Pero viendo, casi todos los escudos tienen la misma forma o el mismo tamaño. Algunos más redondos, más amplios, unos más alargaditos, ovaladitos, y unos como el primero, el de estuco, que es por lo regular es al que se refiere el apóstol Pablo sobre el escudo que usaba el soldado romano. Entonces, este tipo de escudos, el primero, dicen los que han estudiado todo esto, que medía aproximadamente 1 metro 20 centímetros. No sé quién pueda medir 1 metro, no sé si como Aarón, ¿cuánto mides Aarón? ¿Cómo qué? Casi como yo ahora. Yo mido 2 metros. A ver, vamos a ir, ya está casi en el pelo. Bueno, 1,20, más o menos por aquí. La función es que protegía todo lo que era el cuerpo. Los más pequeños tenían otras funciones. Esta es la que sigue, por favor. Ok, estos son algunos escudos que usaban los soldados. El primero era un escudo helénico. Después viene el guerrero ibérico del sureste. Después tenemos el legionario romano republicano. Después tenemos el azul es del auxiliar, del jinete auxiliar romano. Y el último es el legionario romano, que este es como el anterior. Esta de la que sigue, por favor. Para atrás, bueno, déjale ahí. Que ese es el que usaban los soldados. El largo, el alto, el más robusto, el más pesado inclusive, porque tenía 2 capas de madera, según los que han estudiado los escudos, tenían 2 capas de madera y estaban cubiertos por pieles. Lo que era el tono rojo y todo eso, eran pieles que cubrían lo que era la madera. Pero estos escudos tenían que bañarse literalmente con aceite para que no se cuartearan
y así no perdían su eficacia ante los dardos o las lanzas que el enemigo les aventaba. De hecho, si usted ha visto esas películas de aquellos tiempos, se da cuenta que había ¿cómo se llama? Flecheros que lanzaban para sus flechas, pero con la punta con fuego. Y según estudiosos, los bañaban a los escudos con aceite para que el fuego no solamente no penetrara, sino que no quemara el escudo. Algunos escudos, como ese que tenemos aquí, estaba adornado con círculos de oro o de algún otro metal y algunas otras partes. A ver si le dice que a la anterior, hijo, por favor. A la anterior, por favor. Ok. Con algunas cosas como de metal para que las flechas rebotaran en el metal, pegaran y rebotaran y no penetraran la madera. Es importante lo de que los escudos estaban bañados con aceite por una cuestión que más adelante vamos a ver, porque era necesario que los escudos se mantuvieran lubricados con aceite. Y también los escudos, siendo así que estaban adornados, siendo así que estaban bien protegidos. Adelántate, por favor, hijo, a la que sigue. Algunos tenían un estilo de gancho con el cual se podía unir un escudo con el de otro escudo, para así tener un poco más de protección de los soldados contra los enemigos, y eso también tiene una importancia para nosotros para poder avanzar contra el enemigo, que más adelante les voy a decir por qué. Estas dos cosas me llaman mucho la atención, tanto de que estuvieran bañados con aceite como que tuvieran un enganche, un escudo con otro escudo. Ahora, ¿por qué tengo que usar yo el escudo? Para proteger, dice el versículo 16, para que podáis apagar todos los dardos del enemigo. A mí me llamó mucho la atención que, viendo cómo va escribiendo el apóstol Pablo, lo del arma, lo dice, sobre todo, o sea, es un énfasis, sobre todo, toma el escudo de la fe. El diablo ataca con odio jarocho a los cristianos y ocupa muchas flechas para atacarnos sin piedad. Dale la que sigue, por favor. No me la que sigue. Esos los escudos, ok. ¿Qué flechas se lanza el enemigo? Desaliento. Miedo. Ay, porque yo. Ay, no. Uy, no. Sí. Tentaciones. Una chica, un vicio, la pereza, también es tentación. Te insultan porque eres cristiano. No sé si usted, yo sé que a usted no le gusta el fútbol, pero si usted vio, acaba de terminar un campeonato internacional, bueno, también continental, que se llama la Copa América. Varios diferentes equipos de varias naciones del continente americano, así como hubo en Europa también apenas, se reúnen para jugar fútbol. Y en la inauguración de este torneo que se llama Copa América, hubo dos mensajes evangelísticos en pleno inauguración. Un pastor de Paraguay dio un mensaje, si no evangelístico, no en el sentido de que arrepiéntanse de pecadores, déjenle hacerlo, no. Habló y dijo, Dios bendiga al continente americano. Cristo quiere darnos paz, y un mensaje muy bonito. Bueno, fue criticado, hasta amenazado. Mucha gente, no cristiana, obviamente, dijo, ¿y qué tiene que ver el fútbol con la ideología religiosa? Y muchos contestamos, ¿y qué tiene que ver el fútbol con que le den propaganda a los LGTBQI+? Porque muchos, sobre todo dicen que en Europa, muchos capitanes de los equipos les obligaban a ponerse su brazalete con la bandera del arco iris. Algunos no quisieron, dijo, yo no la uso. Pero sí, muchos, por ese mensaje, porque fueron dos mensajes, uno en español y uno en inglés, de estos dos pastores, el norteamericano, no sé cómo se llama, fueron atacados, insultados, amenazados, y son flechas que el enemigo lanza
contra el pueblo de Dios, contra nosotros, provocándonos a reacciones no gratas, que a veces todos estamos aquí, nos pasa, ¿sí o no? Sí. ¿Dejamos ser cristianos por eso? No. No. Nos enseña que somos débiles y que necesitamos cada día más la comunión con Dios para ser cada día más nueva. Que cuando le insultaban, no la regresaban, sino que, Señor, ayúdalos, porque no saben lo que hacen. Pero muchos reaccionamos de una forma diferente. Entonces, el desaliento, el miedo, la tentación, las pérdidas. ¿Cuántos cristianos, después de la pandemia, se han alejado de Dios porque falleció un familiar, renegando de Dios? ¿Cuántos cristianos se alejan de Dios por un problema en la congregación? Son pérdidas. Te desalientas y hay una pérdida que el diablo usa como una flecha y dice, ya ves, ahí no te aman, ya ves, ¿para qué te volviste cristiano? ¿Para qué te volviste cristiano? Ahorita con la hermana Isabel, ella viene, ella dice, veníamos platicando y daba su testimonio de cómo la familia le había dado la espalda por llegar al Evangelio. Y así nos pasa a todos. Pero cuando tomas el escudo, te estás protegiendo cuanto los ataques, las dudas. Y Dios me contestará esto. ¿Por qué Dios no me contesta? Y el diablo te empieza a susurrar al oído. Es que tu Dios no es poderoso. Es que estás en pecado. Bueno, si estás en pecado, Dios también aparta un momento su rostro, pero su amor sigue estando presente. Y más cuando estás orando por mucho tiempo y no ver respuesta. Empieza a entrar la duda. Empieza a decir, híjole, creo que aquí no es el lugar, mejor, decía la hermana, a veces pensé, mejor me regreso. Y si o no, alguna vez tú y yo como cristianos no pensamos, híjole, ¿para qué me volví evangélico? Mejor me regreso a ver a la de Coquila, o a la María, o a la Santo Niño no sé dónde y todo eso. Con la guarda de pan. O sea, llegan las dudas. Y las dificultades también son parte de flechas que el enemigo lanza contra tu fe. ¿Contra qué? Nuestra fe. Contra tu fe. Dile que yo lo hago. Es contra tu fe. Por eso Pablo dice, toma el escudo de la fe. Pero algo que es bien importante resaltar es que la fe es tu escudo. La fe es el escudo del cristiano. Y ante ese escudo el diablo no puede hacer nada si es que el cristiano, si es que ¿quién? El cristiano Vive tomando cada día su escudo para enfrentar la batalla diaria. Amén, amén, aleluya. Yo no sé si usted salga a trabajar sin zapatos. No. No, porque no podemos. No. O salga a trabajar sin pantalones. No, tampoco. A lo mejor sale sin peinarse porque se le hace tarde, pero es una historia. Sí, pastor. Pero todos los días enfrentamos una batalla. Todos los días, todos enfrentamos una batalla. Sí. Acompáñame a la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 5. Lo hemos leído en otras ocasiones en este estudio. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. Amén. Mira, hermano Roberto Evas, tiempo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus Mandamientos. ¿qué? Mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué ha vencido al mundo? Dígalo conmigo. Nuestra fe. Nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué te hace a ti más que vencedor? Tu fe. ¿Puesta en quién? En Cristo. Porque muchos ponemos la fe en cosas temporales, en nosotros mismos. Yo no digo que no tengamos dones y habilidades de parte de Dios, algunos innatos, algunos nacimos con ese don, ese talento, otros Dios nos lo fue dando o lo fuimos aprendiendo. Pero lo que nos hace más que vencedores es nuestra fe en el que ya venció a la muerte, el sepulcro, al pecado, al mundo, y ese es Jesucristo. Sí, Amén, amén. amén. Ahora, en la batalla en la que estamos, no estamos solos. No estamos solos. Usted no enfrenta la batalla diaria solo. Dios prometió estar con nosotros Sí, amén. todos los días. Así es, amén. Y entonces, donde hay fe, no hay temor. Porque las palabras de Dios están vivas. Ese libro que tenemos ahí, algunos el manual de vida. Bueno, la palabra es viva. Porque el que la escribió, el que la dictó, del que habla está vivo. Y ese es Jesucristo. Un comentarista dijo esto: la fe es creer lo que Dios ha dicho. Así de simple. La fe es creer lo que Dios ha dicho. Pero para que actúe esa fe, para que esa fe crezca, necesito escuchar la palabra. Vamos a Romanos, capítulo número 10. Romanos capítulo número 10, versículo 17. Amén. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí te tengo que hacer una pregunta. ¿Qué tanto lees la Biblia? No me digas. No me contestes así, no, pues 4 horas. No. ¿Qué tanto lees la Biblia? Porque para que tu fe crezca y tomes el escudo de fe, tienes que conocer la palabra. Porque lo que está escrito aquí son promesas de Dios para tu vida. Ahora, algo que dice Dios de Él mismo en Números, el libro de Números, capítulo 23, si quieres luego lo buscas. Versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y si tú ves la escritura, te vas a dar cuenta que los pensamientos que Dios tiene para tu vida, las palabras que Dios tiene para tu vida, son de bien y no de mal. Lo que pasa es que muchos, por medio de tantas flechas que nos lanza el enemigo y que no tomamos el escudo de la fe, nos empieza a afectar, nos empieza, voy a usar el término de batalla, nos empieza a herir y empezamos a dudar de Dios. ¿Qué tanto lees la Biblia? No solamente qué tanto la lees, qué tanto la memorizas. Ay, no voy a traer el versículo que dice. Ay, no, ya casi me lo sé, pero ya casi, yo tengo la Sí, yo también. ya casi, así. ¿Qué tanto memorizas la escritura? Por eso yo le digo, José, de día y de noche meditarás En ello. O sea, lo voy a memorizar. Quiero que me vaya bien en la vida, memoriza la palabra. No solamente qué tanto la lees, qué tanto la memorizas, sino qué tanto crees lo que Dios te dice para tu vida. Porque como hay cristianos aquí, no pasan por otros rumbos por allá. ¿Yo? ¿Pero yo? ¿Estás seguro que yo? Creo que te equivocaste. Si Dios te lo está diciendo a ti, Sí, es para ti. así es. Ay, no, es que yo soy. Pecamos de. Nos sale el espíritu de Juan Diego.
Soy el más humilde de tus hijos, Señor. Si Dios es una palabra que tú mañana abres la Biblia, órale, esto es para ti. Sí, amén. En esa palabra puede haber una exhortación, Sí. puede haber un mandamiento, una instrucción, una corrección para tu bien, no para el bien del hermano que tienes a hablar. Para que digas, ay, el domingo le voy a enseñar, esto le voy a enseñar al hermano Leonardo. No, es para ti. Hay veces que Dios te dice, te llama la palabra para que tú la compartas. Eso es cierto. Ay, ¿yo por qué le voy a decir eso? No, pues yo el pastor, porque te está mandando a ti. Porque la fe es obediencia en acción. Imagínate o sea, ponte a imaginar un poquito que yo le estuviera diciendo a Pablo, escribe esto. Ay, ¿cómo crees, Señor? Hombre, no, ni lo van a creer. Pablo obedeció. Jesús obedeció. Porque la palabra nos hace crecer en fe. Y esa fe, esa palabra de exhortación, de un mandamiento, una dirección, es para que actúes. Para que no dudes. Y si dudas, tienes que volverle a preguntar. Y en algún momento Dios, cuando Dios se lo dijo, y Él no va a mentir lo que ya te prometió, en lo que quiere bendecirte, en lo que quiere hacerte. No quiero decir término hacerte feliz, porque creo que la felicidad es que me dé una casa, me dé un coche nuevo, no. Que tú y Él tengan una buena comunión es más que suficiente para vivir una vida plena de gozo en Él. Sí, amén. Amén, amén. Y cuando fallo, y una palabra, te sigo amando, te perdono y te sigo amando. Pero el diablo cuando fallamos lanza un dardo, no te perdona, no te quiere. Es cuento lo que cada domingo escuchas o cada día tú lees. Pero si tú tienes y tú das el escudo de la fe, podrás apagar todos los dardos, no unos cuantos, todos los dardos de fuego del maligno, que lo único que quiere es hacer que dudes de Dios. Es lo único que quiere. Si logra ese objetivo, nos va a hacer pedazos. Pero ¿cuántos creemos en Dios? Amén. ¿Y cuántos vamos a obedecer su palabra? Amén. Entonces memoriza la palabra. Sí, amén. Apréndete el versículo, que el domingo va a haber examen. Sí. Ay, ya se lo dije. Falta un cachito. Sí, ya. Hebreos capítulo número 11 es el pasaje que nos habla de fe. Hebreos capítulo número 11. La definición de fe está en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto no quiere decir, hermanos, ya me lo dijo y me he hecho la maca. Y me he hecho una pestaña. A ver, ¿cuándo va a cumplirse? No. Cuando Dios le habló a los hombres y mujeres, si ellos no obedecían esa palabra, no se va a cumplir. Necesitamos poner la fe en acción a través de la obediencia. Como ejemplo, nada más como ejemplo. Versículo 8 de Hebreos 11. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? ¿Ves cómo va a conectar la fe con la obediencia? ¿Tengo fe? Sí, yo tengo mucha fe. ¿Estás obedeciendo? O le pones pretextos, excusas. ¿Tienes fe? Obedece. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
Tú tienes este pasaje lo encuentras con Génesis 12. Comienza el capítulo 12 de Génesis diciendo, pero Dios había dicho a Abraham, deja tu tío y tu parentela, te voy a llevar al lugar donde quiero que mueras. Estoy parafraseando. Ya Dios le había dado, por lo que entendemos, Dios le había hablado a Abraham y le había dicho, deja tu tío y tu parentela. ¿Le costó trabajo? Sí, le costó trabajo. No se movió un tiempo mientras vivía con su padre. Cuando muere su padre, Dios le habla, deja tu comodidad, deja tus lujos, deja todo eso y sígueme. Y por eso dice el 8, por la fe, porque Abraham le creyó a Dios. Romanos nos habla, creo que es el capítulo 4 de Romanos, que habla de la fe de Abraham también. Y Abraham creyó, obedeció y le fue contado por justicia. Muchos creen, pero no quieren obedecer. Quieren condicionar la fe, o mejor dicho, quieren condicionar a Dios en cuestiones que no son correctas. Si tú me das, yo te doy. Eso no es fe, eso es ser convencido, como vimos el domingo pasado. Es que no me has dado, no le puedo dar. No, eso no es fe. La fe es que yo creo que tú vas a proveer y yo voy a dar. La fe es que yo creo que me vas a dar y me voy a cuidar. La fe es que nos lleva a actuar en obediencia a Dios. Dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y tú puedes leer y puedes seguir leyendo, pero tomando la vida de Abraham como ejemplo, Dios le había prometido a Abraham una descendencia. Abraham tenía 75 años más o menos. Su mujer, como vemos aquí, fuera de tiempo, ella ya no podía concebir. Pero casi a los 100 años llegó Isaac. Dios le dio una promesa, 25 años después se cumple la promesa, años después que algunos dicen que tenía Isaac entre la edad adolescente, voy a manejar ese término en general, la edad adolescente, el mismo Dios que dio una promesa a Abraham, el mismo Dios que cumplió su promesa en Abraham y Sara, es el mismo Dios que un día por la tarde, como ahorita, Dios le llama a Abraham. Abraham, Abraham. Heme aquí, Señor. Déjame ilustrarlo de esta forma, no creo que sea pecado. Abraham, aquí estoy, Señor, ¿cómo estás? Me da gusto saber que podemos platicar esta tarde lluviosa que enviaste. Se puso muy bonita la tarde con la lluvia y es que me siento feliz, Dios, porque la tierra se mojó, ya no hay tanto polvo como en las épocas de calor y todo. Y Dios le dice a Abraham, quiero pedirte algo. Lo que tú quieras, Señor. ¿Cuántos hemos dicho eso? No, lo que tú quieras, Señor. Abraham lo dijo así. Pero Dios le dijo a Abraham esto. Toma a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve al monte Moriah. Ahí lo vas a ofrecer el sacrificio. Si usamos la lógica, ¿quién de los padres estamos aquí hubiéramos dicho amén? ¿Quién nos damos aquí? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, quiero que eso que más amas lo entregues? ¿Y qué es lo que hacemos? Lo retengo. El mismo Dios que le prometió, el mismo Dios que le cumplió, es el mismo que lo prueba y prueba su fe.
El diablo va a actuar de una forma para atacar tu fe, pero Dios prueba nuestra fe. Lo que más amas, ve y ofrece. A la Biblia dice que a la mañana siguiente, y lo puedes leer en Génesis 22 si quieres leerlo rápidamente en Génesis 22. Para que quede bien claro. Génesis 22. Versículo 3. Después de que Dios le dice que tomara a su hijo, su único, a quien amaba, lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana. Él no cuestionó. ¿Sabes cómo actúa la fe? Cuando tienes una comunión íntima con Dios. No de cada 8 días. No de emergencia. No, cuando tienes una comunión íntima, todos los días con Él, cuando Él dice quiero que hagas esto, tú y yo inmediatamente tendríamos que responder, yo lo hago. Pero cuando es de que, pues no voy a entender tu versículo, ¿y para qué? Ni lo pregunta. Pero cuando tienes una comunión íntima, como Abraham tenía una comunión íntima, se levantó muy de mañana, enalabardó su asno, tomó consigo 2 siervos, a Isaac su hijo, cortó leña, se preparó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham actuó en fe y lo ofreció porque tenía la certeza y la seguridad de que le había prometido su descendencia. Él no mentiría. Él no se iba a echar para atrás. Para mí, una de las declaraciones más poderosas que está en la vida de Abraham está en el versículo 5 de Génesis 22. Vamos a leer el 4 y 5. Génesis 22, versículo 4 y 5. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Ofrécelo. Y Abraham dice, en una convicción asegurada de fe, voy a volver con mi hijo, porque él sabía que Dios es poderoso para verlo, aunque lo hubiera sacrificado, Dios podía volverlo con él. Por eso él dice, iremos, adoraremos y volveremos. Ahora tú puedes leer la historia. Y aquí es donde nosotros los padres tenemos una gran responsabilidad de transmitir una fe a nuestros hijos. Versículo 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Los padres hacen una gran labor de transmitir una fe auténtica, viva a nuestros hijos en Dios. No solamente decir, pues lo que te enseñan en el templo. No solamente lo que enseñamos en el templo. Es la labor de los padres de ir juntos, adorar juntos, volver juntos, porque así cuando nuestros hijos tengan una duda, van a saber a quién recurrir. Porque para todos sí, a todo el pastor. Pero los padres tenemos una labor de enseñar, de afirmar la fe en nuestros hijos. Ahora, tú tienes que, no sé si has visto películas sobre este pasaje, pero tienes que pensar un poquito que para Abraham, aunque había obedecido, estaba seguro que estaba haciendo, sabía en quién había creído, tenía su fe puesta en que Dios le iba a responder de una forma diferente. Ya tú le puedes que Abraham edifica el altar, amarra al muchacho, lo coloca, lo va a degollar y escucha una voz.
del cielo, que le dice: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En medio de la dificultad que puedes tener tú, ¿qué voz te hace mantener tu fe viva? Si no es la de Dios, tu fe, tu escudo, se está partiendo poco a poco. Ay, ojalá Dios nos provea. Mañana ya proveó Dios. Él ya lo hizo. Ay, quiero quizás comer langosta. Bueno, te van a dar frijoles con arroz. Gracias a Dios. Sí, amén. Sí. Ay, es que ya te proveyó. Ahí están las gentes matándose del trabajo, matándose del trabajo para llevar, porque pone su esperanza en uno y no en Él. Sí. Que provee para todo. No digo que es malo trabajar, claro que es malo trabajar, es necesario trabajar, ayer lo mencioné yo. Amén, amén. Es necesario, sí, pero lo hago confiando en que Él me está proveyendo para todos los días. Así es, amén, Y como a amén. veces orábamos, porque no oramos así, pero cuando eran mis hijos más pequeños, decían: gracias Dios por permitirnos darnos este lujo de unos taquitos. Porque a veces no había, a veces había, y hay que dar gracias a Dios porque la fe nos lleva a la gratitud. Mis hermanos, no solamente se trata de decir que tengo fe, debo de vivir esa fe poniéndola en práctica. Abraham no solamente dijo: creo en Dios. Cuando fue aprobado por Dios, él actuó en obediencia y en fe en Dios. No en él, sino en Dios. Ahora, yo mencioné dos cosas que son muy importantes sobre los escudos, que estaban cubiertos de pieles y eran bañados por aceite y que era necesario para que su efectividad o su efectividad se manifestara. Acompáñame rápido al segundo libro de Samuel. ¿Por qué es importante esto de que el aceite bañara los escudos? Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 21. Segundo de Samuel 1:21 dice: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. ¿Qué pasaba si el escudo no era ungido con aceite o bañado con aceite? Se partió. En el contexto, David está llorando la muerte de Saúl y de Jonatán, el rey Saúl que lo persiguió, el rey Saúl que lo criticó, que lo señaló, que hasta lo quiso matar, y David llora por ese rey. Y por su amigo Jonatán, hijo de Saúl. Y a mí lo que me da es que dice: el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. No fue ungido. Recuerda que mencioné que necesitaban ser ungidos los escudos, bañados para resistir. Y esto yo he escuchado muchas enseñanzas. De hecho, esta enseñanza del versículo 21 la escuché hace, creo que me parece, unos 7, 8 años en Morelia, y todavía retumba en mi corazón. Cuando tú no tienes comunión con Dios, no tienes una unción fresca de parte de Dios. Si tú estás viviendo solamente de congresos, de domingos, y diario no tienes una comunión con Dios, tu escudo se está partiendo. El aceite representa un símbolo del Espíritu Santo. Si tu comunión no es diaria con Dios, tu fe no es fuerte. Y pueden penetrar las flechas del enemigo, dañando tu identidad, dañando tu santidad, dañando tu mente, dañando tu corazón. Por eso la comunión con el Espíritu Santo es importante para que el escudo esté bien ungido.
Dice, porque ahí fue echado el escudo de los valientes. Pregúntale a quien a tu lado, ¿tú eres valiente? Tú eres valiente. Tú eres valiente, Liz. Porque por no tener comunión, por no estar ungidos con aceite fresco, como dice Salmo 92, muchos cristianos están muriendo, espiritualmente hablando, Sí. poco a poco, porque no buscan la comunión con Dios, porque creen que no lo necesitan. Pero este pasaje, el escudo del valiente se parte porque no han sido ungidos, pero tú y yo debemos de buscar, usar o tomar ese escudo, pero todos los días bañarlo con la comunión con Dios. Si no, se va a partir y va a estar desprotegido de los ataques del enemigo. Lo segundo que mencioné que es importante es que los escudos tenían, ¿cómo mencioné como ganchos que se conectaban con el escudo del compañero, del otro soldado, se enganchaban y eso hacía que el escudo fuera más grande, que la protección fuera más amplia. Acompáñame a Efesios, échate conmigo a Efesios por el capítulo 4, para ir terminando. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Lo leímos cuando estudiamos el capítulo 4 y mi Biblia, y creo que tu Biblia, ya hay arriba un título. ¿Alguien me puede decir cómo se llama? La unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Dice, yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice que solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por tanto, yo, prisionero por servir al Señor, le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes. Dile que a tu lado te están hablando a ti. Y amables, dile esa pedazo si fue para ti. Yo le dije hasta atrás. Sean pacientes, dile esa sí fue para todos. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Pero yo resalto lo que dice esta versión: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Amén, amén. Me llama la atención, y enlazados. ¿Con quién te tienes que enlazar tú? Con Dios. Con Dios. Y con tu prójimo. Sí. Con tu hermanito del alma. Ese que tienes que soportar con paciencia. Esa que tienes que tolerar sus berrinches. Ese con el cual tú tienes que ser humilde y sobre todo amable. Con ese te tienes que enlazar. Tu fe, con mi fe, como los escudos se enlazaban para que la fe sea más grande y la protección como iglesia sea más efectiva. Porque, ¿cómo está? Bien, pero por dentro está que no, porque sí se hizo aquí. Pero está bien. Pero como no está unida, como su fe está, en vez de decir,
ayúdeme a orar porque no, la verdad, hoy sí, por poco le volteó 2 dientes así ya. No, pero estoy bien. Estoy bien. No hay problema. Pues hay un solo cuerpo. Y si usted se pegó en el pie derecho, en el dedo chiquito del pie derecho, le duele el dedo izquierdo chiquito. Porque todo está conectado. ¿Con quién te tienes que ver? Todos somos un cuerpo. La fe se activa y es más fuerte cuando juntos oramos. Cuando juntos nos preocupamos y nos ocupamos por ver a aquel hermano que está pasando alguna necesidad. Amén, amén. Y lo hago por amor a Dios y por amor al Prójimo, amén, amén. Les platicaba de este evento deportivo, que el pastor fue criticado muchísimo. Y eso lo vi hoy, no crean que hoy que veo ciertas páginas de internet, hoy estaba aprendiendo. Fue criticado por gente no cristiana y por gente cristiana. De adentro, por eso el apóstol Pablo dice, de afuera persecución, de dentro temores. ¿Qué pasó? Pues sí, pues, ¿hasta qué esperar? En vez de decir, voy a orar. Pues sí, pues obvio, pues. Le dije, oye, pero no sé qué, en vez de eso, vamos a orar, hermano. Dios puede restaurar las cosas. Amén, amén. No, pues, nada más le ha pasado 2 patadas allá. ¿Cómo no se va a hacer? ¿Te han dado 2 patadas allá? ¿Cómo no? En vez de que vamos a dar para que sane y dé mejores patadas. No, somos bien buenos para criticarnos. Sí. Pero ¿qué tan buenos somos para restaurar? Me incluyo. ¿Qué tan buenos somos para restaurar? Habrá gente que no quiera. Ese ya es otro asunto, ese es otro tema, otra predicación. Pero si nos unimos, hacemos el escudo más grande, la presión más grande y ayudamos a otros a levantarse por medio de la unidad en el del Espíritu. Por eso Pablo dice que nuestro llamado, nuestra vocación es guardar la unidad. Es que ya nos han venido, Dios les bendiga. Es que allá no danzan, que Dios les bendiga. Es que acá le van a la Meca, gloria al Señor. Es que acá no, por cuestiones pequeñas, algunas no están bien, pero por cuestiones pequeñas se divide el cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia de Jesucristo. Dejemos de criticar y en vez de eso, por medio de la fe, obrar a favor de los hermanos. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. Cuando yo uno esa fe con aquel que tiene un poquito de fe, se hace más grande el escudo. Para así apagar los dardos del enemigo que quieren destruir que intentan, no lo va a poder lograr, pero intenta destruir a la iglesia. ¿Tú tienes fe, amado hermano? Amén. ¿Estás usando el escudo? Porque por la fe debo de conocer y poner en práctica lo que me dice la palabra, por la comunión del Espíritu. Y si hay necesidades, por medio de unirnos en ese vínculo de fe, cuidar de aquellos que están necesitados, de apoyar a otros, en colaboración con otros, para que la fe de ese hermano no mengue. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tienes fe, ¿qué tanto la pones en práctica? Por eso la pregunta es, ¿estás tomando el escudo de la fe? No solamente decir tengo fe, ¿qué tanto le pones en práctica? Vamos a orar. Amado Dios, gracias por